va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Ya vamos a comenzar a hablar con la primera invitada del programa de hoy. Ustedes saben que en las últimas horas ya ha dispuesto la justicia llevar a juicio oral y público al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por una de las tantas causas que tiene pendientes con la justicia. En este caso se trata de el tema del vehículo, aquel vehículo que, vaya a saber por qué, fraguó toda la documentación para no darle el porcentaje que le correspondía a su ex esposa. ¿Qué van a hacer los senadores oficialistas? Bueno, es todo un signo de interrogación. Seguramente durante la semana van a tomar o van a tratar de tomar alguna decisión, porque para algunos senadores que pretenden ser gobernadores de su provincia, entre otras cosas, es un verdadero salvavidas de plomo. Y la verdad que esto dificulta mucho. Y la presidenta de la Nación, con otro de los problemas que tiene, que están en estado judicial por supuesto, trata de esconder la basura debajo de la alfombra. Vamos a ver qué es lo que pasa con el vicepresidente de la Nación. Pero para hablar de dos temas, o tres, que son, digamos, centrales en la política de hoy, si bien no tienen, quizás por parte de la sociedad o por gran parte de la sociedad, la atención que tendrían que tener, está con nosotros la diputada nacional mandato cumplido, Cynthia Houghton. ¿Qué hace, Cynthia? ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo estás, ¿Todo bien? Daniel? Muy bien, muy bien. Bueno, mira, justo, hablábamos de Boudou, hablábamos de corrupción, y hace algunas horas se conmemoró un día muy importante, y estuviste trabajando y seguís trabajando en ese tema, y en este caso sumándote a los equipos de Sergio Massa. Sí, mira, el 9 de diciembre de todos los años es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Y nosotros hay un grupo de especialistas en distintos temas que desde hace 3 años que nos estamos reuniendo, se llama Argentina Transparente, y estuvimos trabajando porque sabemos que queremos un país distinto, queremos un país más transparente, y hemos escuchado muchos casos de corrupción durante este gobierno, en otros gobiernos también. Obvio. Y nos estamos acostumbrando a la denuncia de los casos de corrupción, pero nosotros queríamos ir un poco más allá, y es decir, cuáles son las políticas públicas que tiene que implementar un gobierno, el próximo gobierno, que esperemos que sea Sergio Massa, que es el candidato que nosotros estamos apoyando desde Valores para mi País, como presidente, y lo que nosotros aportamos son, digamos, toda una artillería de políticas públicas, que no es solamente una ley anticorrupción, sino que merece una mirada mucho más integral para erradicar la corrupción y para que nuestros próximos gobernantes puedan gobernar de una manera más eficiente y más transparente. Y la sociedad lo tiene que pedir a eso. Ahora, Cynthia, yo te voy a hacer la pregunta que desde muchos lugares del periodismo y también desde otros sectores de la política dicen, bueno, pero el enunciado es el correcto, pero dígame algunas de las medidas que usted tomaría para terminar con la corrupción. Bueno, muchísimas. En realidad nosotros ahí elaboramos, es un documento de 10 puntos, y lo que estamos haciendo es ir a ver a cada uno de los candidatos y que se animen a firmarlo. Así que el primero que lo firmó fue Sergio Massa, Cobos lo va a firmar en estos días, Julio Cobos, y ¿Pero bueno... ¿Cómo lo va a firmar Cobos? ¿Como candidato a presidente o como candidato a gobernador? Como candidato a presidente todavía, todavía. Tengo entendido, no, como candidato a presidente. Así que bueno, son 10 puntos. Uno que, digamos, del cual se ha hablado mucho es el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. En realidad lo que nosotros decimos es que lo que tenemos es que rever los plazos de prescripción. Quizás en algunos no decir que sea siempre, digamos, que se mantenga la posibilidad de volver a analizarlos, porque, viste, a veces tenemos jueces como Ollarvides que si están con un gobierno que lo utiliza, viste, siempre va a estar investigando al opositor de unos años atrás. Pero sí rever los plazos de prescripción. Después, independencia de la justicia, esto es algo muy importante. Parece obvio, pero lamentablemente no lo es, y este gobierno hemos visto cómo con la reforma del Código Procesal Penal, o sea, lo que hacen es seguir instalando la política dentro de la justicia. La justicia tiene que ser independiente, porque vos sabés que en un sistema republicano que tiene 3 poderes, el poder que nos garantiza a los ciudadanos que los gobiernos están respetando justamente los 3 poderes es la justicia.
O sea, el último poder que nosotros tenemos como ciudadanos de decir quién nos garantiza que la democracia se esté respetando y que la república se esté respetando es la justicia. Entonces yo necesito ver que la justicia sea independiente, sea autónoma. Bueno, después, pues es que algo es increíble, ¿no? Uno se pone a analizar y hay cosas que no puedes creer que esto suceda. Por ejemplo, la Oficina Anticorrupción pertenece al Ministerio de Justicia. Sí, sí. Entonces, pero esto es algo imposible, porque como la Oficina Anticorrupción, que tiene que investigar justamente el patrimonio del Poder Ejecutivo, depende del ministro de Justicia, que es del Poder Ejecutivo, que a sus amigos, a su equipo de trabajo va a estar investigando. Entonces ahí hay que rever dónde va a estar la Oficina Anticorrupción para hacer un trabajo. Después hablamos un poco del tema ético, porque es cierto que no todo es corrupción. O sea, hay casos, por ejemplo, esto que estamos viendo de vudú, más allá de los casos de corrupción que, digamos, en donde se sigue investigando y la justicia sigue trabajando. Pero acá, ¿cómo puede ser que un vicepresidente esté procesado, esté, digamos, en este momento convocado por la justicia y sigue ejerciendo la presidencia del Senado como si nada? Hay cuestiones éticas que creo que los argentinos tenemos que empezar a reclamar más. Y además, perdóname, representándonos en el mundo, cosa que realmente es inexplicable. Sí, sí. Bueno, yo trabajo en la Cancillería, así que nosotros armamos estas misiones protocolares y es cierto que él sigue representándonos allá y acá, porque vos sabés que cuando vienen los embajadores y presentan las cartas credenciales, la mayoría de las veces es él el que los recibe. Así que entonces también lo que estamos viendo es que hay todo un proceso cultural que se tiene que revertir y que los argentinos tenemos que empezar a reclamar más ética. Y bueno, eso sabemos que eso va a llevar más tiempo. Después, por ejemplo, está todo el tema de los entes de control. Vos pensás que, yo siempre digo, ¿no? Cuando hablamos de ideología, ¿no? Más de derecha y más de izquierda, nosotros que tenemos un partido que se llama Valores para mi País, lo que siempre decimos es, mira, antes de debatir, si de izquierda a derecha, seamos honestos, busquemos la honestidad y después nos podemos dar, entre comillas, el lujo de pensar si, por ejemplo, privatizaciones. Vos me decís, ¿puede estar a favor o en contra? Ahora, si vos privatizás, si esos fondos no entran al Estado, sino que se van al exterior a la cuenta de algún funcionario, si quien tiene que controlar estos servicios privatizados está a cargo algún familiar, algún político, digamos, al cual le deben algún favor. Entonces, el sistema no va a funcionar, por más que en otros países es un sistema eficiente. Ahora, si vos me decís estatización, que me parece bárbaro que muchos servicios públicos estén estatizados, pero si está en manos de un Recalde, en donde lo que nos sale Aerolíneas Argentinas es una bestialidad, la verdad es que, y donde uno dice, verdaderamente estamos teniendo un servicio mejor, más eficiente y más barato y accesible para todos. Aerolíneas claramente no lo es. Entonces, ahí es donde decimos, empecemos a pensar primero en la honestidad y en la transparencia de todos estos instrumentos y después veremos si más de privatización, más estatización. Así que digo, esta línea de la transparencia y de erradicar la corrupción va a hacer que nuestro país cambie rotundamente. Y por eso nosotros, bueno, desde Argentina Transparente queremos instalar este tema, si bien sabemos que no es tan marketinero, pero es muy importante. Ahora te pregunto, el próximo 22 hay una audiencia en los juzgados federales donde seguramente Sergio Massa va a asistir con Elisa Carrió. La pregunta que te hago es, ¿pero usted está defendiendo a un candidato que según una dirigente como Carrió está involucrado en la droga? Bueno, lo van a tener que demostrar ante la justicia. Yo te quiero decir algo, nosotros pertenecemos a un espacio que se llama Valores para mi País, es un partido político que, digamos, se está conformando a nivel nacional. El Frente Renovador, conducido por Sergio Massa, nos convocó para que seamos parte del frente y yo me sentí muy halagada de que nos den lugar, digamos, con la defensa de los valores que vos ya conocés, ¿no? Porque para nosotros es muy importante no solamente el tema de la transparencia, como mencioné antes, sino también el tema de la familia, el tema de la vida. Hoy en día la vida no tiene
a ver, no tiene valor en la Argentina. No solamente por el tema del debate del aborto, sino que vemos los chicos cómo se mueren, los adolescentes por la droga, por el consumo de droga, y sin embargo acá el debate parece que hay que despenalizarlo en vez de estar persiguiendo al narcotráfico. Entonces, el tema de nuestros ancianos que no están ganando lo que se merecen, y la verdad que muchos viven en la pobreza, y esto tiene que ver con la vida y la calidad de vida. Así que nosotros somos parte de ese frente, y me siento, bueno, muy honrada, y la verdad que me parece muy positiva la propuesta. Y por supuesto, yo creo que Lilita la conocí muy bien en la Cámara de Diputados, y es de tirar bombas, es de querer destruir. Las dos últimas preguntas, justamente, una tiene que ver con esta. Ya una vez Carrió también dijo un montón de cosas del expresidente Eduardo Duhalde. Después tuvo que pedir disculpas en sede tribunalicia, y creo que tuvo que indemnizarlo a Duhalde en un dinero no demasiado importante, pero lo tuvo que indemnizar. La ves con la capacidad, ya que ella habla mucho de la ética y la moral y la transparencia, que no se lo vamos a discutir, pero la ves con esa ética y con esa moral como para después decir, señor Sergio Massa o vecinos de Tigre, les pido disculpas, porque, a ver, en honor a la verdad, yo soy vecino de Zona Norte y todo el mundo sabe, soy vecino de Tigre. Yo como vecino de Tigre me siento realmente muy ofendido y me siento agraviado por las cosas que dice Carrió. Digo más, hay un sector de la sociedad de Tigre, de vecinos comunes, que también le queremos iniciar una demanda a la señora Carrió, porque nos metió a todos en una bolsa que no tenemos nada que ver. Sí, mira, yo recuerdo los dichos de Carrió sobre Macri. Macri era el monstruo, el corrupto, y ahora quiere hacer una alianza con Macri, con lo cual la verdad es que me encanta cómo habla, me gusta muchas veces desde dónde se para en su discurso, sí, pero la verdad es que ha cometido muchos errores con sus denuncias, en donde muchas veces no las ha podido comprobar, y me imagino que esta debe ser una de las mismas gestiones que ella hace, pero reitero, lamentablemente ella es una persona que donde pisa va destruyendo. Entonces, lo he visto en la Cámara de Diputados, cuando teníamos mayoría la oposición, que fue un tiempo muy breve, nos tratamos de poner de acuerdo y ella siempre pensaba distinto. Entonces, por eso digo, es una persona muy intransigente y es muy difícil construir así políticamente. Y la última, ¿qué va a pasar con el aborto en la Argentina? Vos tenés una posición tomada muy concreta, pero ¿qué va a pasar para vos? Mira, para mí el debate en este momento está frenado porque hay una decisión por parte de la Presidente. Sabemos que lo que Cristina quiere que se vote, se vota. Hay muchos sectores, el tema es que para ella es complicado porque hay muchos sectores de izquierda que forman parte del Frente para la Victoria, que digamos para ellos es importante en su agenda. Entonces lo que hemos visto es que hay veces que ella digamos deja que el debate irrumpa digamos en la sociedad y en la Cámara de Diputados, pero después en definitiva lo termina bloqueando. Y bueno, para aquellos que estamos a favor de la vida, esto es bueno, pero tampoco de esta manera, porque a mí no me gusta esconder la problemática, a mí me gusta buscar una solución. Y detrás del aborto hay otros temas, porque es cierto que hay muertes maternas, es cierto que desde la pobreza se padece mucho más. Lo que yo digo es, busquemos otras soluciones. El aborto no, pero tengamos una mirada sobre esas situaciones. Como el debate, digamos, se ha politizado y verdaderamente no se está buscando la solución, todo esto queda pendiente, y creo que las mujeres y las argentinas nos merecemos otro tipo de mirada sobre una cuestión tan importante. Laura, Cintia, gracias. No me voy a hablar con Laura ahora. Muchas gracias. A vos, Daniel. Feliz año si no te veo. Gracias. Doctora Carrió, usted también ha injuriado gravemente a un concejal de la ciudad de San Pedro, una familia honorable. También va a tener que demostrarlo en la justicia. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Estás? ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Querés opinar del aborto? Por supuesto. Dale. Nosotros, desde el Frente de Izquierda, del Partido Obrero, formamos parte del movimiento de mujeres que hace decenas de años viene luchando por el derecho a la vida, que es el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. En realidad, el derecho al aborto no es simplemente el derecho al aborto. Primero que todo, que la consigna histórica es anticonceptivos para no abortar, aborto legal y gratuito para no morir, y educación sexual. Algo que está completamente trabado por parte de los sectores de la Iglesia y demás, en connivencia con el gobierno nacional y demás.
En las provincias del norte, por ejemplo, hay un impedimento concreto en donde no solamente se prohíbe la posibilidad que en la escuela pública se enseñe educación sexual, sino que al revés, se enseña educación religiosa de manera obligatoria, sí, señor, tanto en la escuela privada como pública, lo que nos parece una atrocidad, ¿no? Porque no solamente es respetar la libertad de credo de las familias y de los niños y demás, sino que hay una firme decisión política de impedir la cientificidad de la educación, ¿no? Que nosotros reclamamos, que sea laica y que sea científica, y que sea con un sistema centralizado nacionalmente. Aparte, cuando uno ve lo que pasó hace algunas horas nada más en Ciudadela, acobijados por un ex legislador provincial, en este caso Daniel Herrera, que supo militar en el Modín y que hablaba de ética, hablaba de los valores, encubriendo realmente algo increíble. Y uno veía cómo se sacaban a esas chicas en pleno proceso de aborto, y la verdad que se irisaba la piel. O sea, uno como hombre a veces, yo a veces lo discuto este tema, porque te guste o no te guste, la que pone el cuerpo es la mujer, y un hombre no sabe realmente lo que siente una mujer en ese momento, ¿no? Exactamente. Ahora, la connivencia del régimen político con el problema de la trata de personas, y justamente que va acompañado, el caso es de Ciudadela, justamente viene al caso, en donde el aborto clandestino va acompañado de toda una red de tratas, se puso en evidencia muchísimas veces, ¿no? Con el caso de Marita Verón, y con muchísimos casos, que evidentemente no hay ningún tipo de decisión política de desarmar ni las redes de trata, ni avanzar por los derechos de la mujer trabajadora, que es el derecho al aborto, ¿no? Fíjate un dato, Laura, yo hace cosa de 25 días más o menos, lo comenté acá en el programa, estuve en la provincia de Formosa. Y realmente me ha sorprendido terriblemente, entre tantas cosas que vi, que por ejemplo, acá está el Palacio de la Casa de Gobierno. Ajá. Haces una curvita así, está la costa, está el municipio, en diagonal así está el Palacio de Tribunales, cruzás la calle y están los prostíbulos. La zona roja. Una cosa, digo, no puede ser, porque a ver, uno sabe que en las provincias, en el Gran Buenos Aires, en la propia ciudad de Buenos Aires, existen los prostíbulos, existen las casas de cita, pero algunos dentro de todo pasan desapercibidos o tratan de pasar desapercibidos. Pero la puerta de los tribunales de Formosa, a una cuadra del municipio y a 200 metros de la Casa de Gobierno, una cosa increíble. A ver, yo soy de la provincia de Buenos Aires. En la capital de la provincia de Buenos Aires veíamos justamente este fin de semana, estábamos realmente, bueno, con compañeros de trabajo sorprendidos, porque la zona roja era custodiada por la policía. Es decir, se trata, y aparte todos sabemos que no se trata simplemente de el flagelo de lo que significa para una persona tener que recurrir a la prostitución, sino que ahí están parados todo tipo de delitos, como el narcotráfico, por ejemplo. El narcotráfico, la trata de personas, la prostitución, que de ninguna manera nosotros consideramos que se puede naturalizar. Es decir, nosotros defendemos los derechos, ¿no?, de la mujer y demás, y estamos en contra de cualquier tipo de atropello por parte de las fuerzas policiales. Obvio. Y a organizarse en ese sentido, pero la salida no pasa simplemente por ahí. La salida pasa por considerar que esto no se trata de un trabajo, se trata de brindarle a la mujer las condiciones económicas, materiales, concretas, para no tener que recurrir a ninguno de los dos flagelos, que es al aborto y que es o a la prostitución. Y en realidad no hay ninguna ley que permita esto, porque incluso las leyes nunca terminan de concretarse o de llevarse a la práctica o discutirse en serio. Y principalmente un problema presupuestario. Se aprueban leyes, pero no se concreta en su reglamentación la aplicación concreta con un presupuesto determinado. Por ejemplo, garantizarle a la mujer golpeada una vivienda, un salario igual al canasta familiar, un trabajo estable. Es decir, es enorme la problemática en la mujer, porque tenemos trabajo esclavo, tenemos prostitución, tenemos superexplotación y tenemos, bueno, la imposibilidad de decidir también sobre su propio cuerpo en los hospitales y demás. Y encima en La Plata tenés a Bruera y al hermanito. Claro, uno peor que otro.
Bruguera y el hermanito, que no sé cuál es más complicado. Bueno, es lo mismo. Es más o menos lo mismo. Me parece que el hermanito es más piscín. Son más pícaro el hermanito. A ver, son los responsables de una gran catástrofe, claro, que fue la del 2 de abril del año pasado. Pensar que luchó tanto. Yo a Pablo Bruguera, te digo sinceramente, lo apreciaba muchísimo. Cuando era concejal, lo veía un tipo con mucho empuje, con mucha fuerza, con muchas ganas de derrotarlo a LAC, pero me sorprendió. Desde que se sentó en el sillón de intendente, me demostró una cosa totalmente distinta a lo que era. El ordenamiento urbano aprobado bajo el bruerismo es la continuidad del alaquismo, que es prevalecer los negocios de la especulación inmobiliaria, parte responsable enorme de la catástrofe del 2 de abril, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿cómo ves la educación para el año que viene? Con esta convocatoria que ha hecho el gobernador. De paritarias y demás. Paritarias, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo lo ves? Yo soy delegada de ATE. Ayer sí. fuimos a las paritarias que nos tocaban a nosotros. Dos cuestiones importantes. Evidentemente, aparte dicho por boca mismo de los funcionarios del Ministerio de Economía de Batakis en la provincia, ellos se vieron obligados a adelantar las paritarias porque hay un humor popular, está lleno de luchas y huelgas, sí, ¿no? Sí. Es decir, evidentemente obligados, empujados porque el salario se lo ha corcomido por completo a la inflación, tratan de impedir de alguna manera la ola huelguística que va a ser el año 2015, ni bien empiecen las paritarias, porque no hay ninguna voluntad política por parte de Scioli de un salario acorde mínimamente que supere los números inflacionarios del año 2014 y del año 2015, que no puede ser menor del 50%. La respuesta del gobierno ha sido: no tenemos monto, y la nada misma, ¿no? Es decir, como una intención de dilatar. Entonces podrán hacer mucha propaganda y llenarse mucho la boca diciendo de que no quieren impedir, quieren evitar que se impida el no inicio de clases, pero lo cierto es que hay una voluntad enorme de que no se inicien las clases por parte del propio gobernador, porque no hubo ni siquiera una oferta salarial que el conjunto de las trabajadoras de la provincia podamos decir, bueno, evaluemos tal oferta y vemos cómo avanzamos. Al revés, hay un deterioro de la educación pública, hay un vaciamiento brutal. Los docentes no solamente están saliendo a luchar por salario, sino porque las escuelas se caen literalmente a pedazos. Yo, mira, lo discuto mucho con con funcionarios provinciales este tema, como discuto el tema de la salud, de la seguridad y de la educación fundamentalmente. Vos podés estar de acuerdo o no con muchos intendentes en su forma de ver la política. Podés estar de acuerdo con, por ejemplo, el intendente de Tigre, con el de San Isidro, con el de La Plata, con el de 3 de febrero, con el de Saliqueló, con el que sea. Pero hay una realidad objetiva y ustedes como docentes lo viven. Si hoy no fuese por los municipios, muchos colegios estarían directamente cerrados, porque se están haciendo cargo los municipios de algo que se tiene que hacer cargo la provincia. Te repito, no pasa por una cuestión ideológica si uno es mejor o es peor. Pero al menos es lo que yo veo y lo que ve la gente común. Lo que pasa es que las últimas... Y encima no le dan la plata a los municipios, porque la coparticipación en salud, en educación, no les vuelve. Es menor. A ver, las últimas reformas educativas a escala nacional han ido a una tendencia a municipalizar la educación. Claro, pero dame los fondos, es lo que te dicen los intendentes. Claro, pero es una política de ajuste encubierta. Claro. Es decir, al municipalizar es prácticamente como terciarizarlo en otro, claro, ¿no? A sabiendas de que los municipios son los que menos recaudan. Obvio. Nosotros proponemos un sistema integral nacional centralizado de toda la educación, justamente para prevalecer el gasto, ¿no? Ni siquiera hablamos de inversión, porque esto no es un negocio para invertir que luego va a sacar ganancia. Acá hay que gastar en educación. Claro. Planteamos la triplicación del presupuesto educativo. Pero primero tenemos que tener un ministerio de educación nacional, porque hoy el Ministerio de Educación Nacional no sé qué regula, qué controla. Regula las paritarias. Porque después para del ponerle... desastre que se hizo en la educación, con Susana Decibe, que le tiraron todas las provincias, destrozaron todo. Exacto. Hasta ahora, está bien la observación, apareciera como que el Ministerio de Educación de la Nación simplemente aparece una vez al año para ponerle un techo a las paritarias generales de todos los docentes de toda la provincia del país. O mandar algunos libros oficialistas. Claro. Y aparte hay una tendencia a la privatización también, porque cuanto más vacía es la escuela pública, la tendencia justamente que es a recurrir a la educación privada, que encima es subsidiada. Claro. Con lo cual se va... Una de las grandes conquistas del pueblo argentino es tener la educación pública en todos los niveles. De a poquito la vamos perdiendo. Bueno, esa es otra discusión también que tengo, inclusive con el gobernador. Ajá. Yo no estoy en desacuerdo con que se subsidie algún tipo de colegios.
pero me parece una barbaridad. Yo vivo en una zona que hay muchos colegios privados. Y la verdad que uno ve sorprendido que colegios que empezaron con un frente de 30 metros por 50, hoy compraron la manzana, tienen campos de deporte, y lo pagamos nosotros. Ahí está el porque problema. en lo que le subsidia al Estado les alcanza para pagar, digamos, el movimiento del colegio, los sueldos, bla, 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 bla. Y lo otro, lo que le ingresa por cuota, es para hacer negocio. Es una barbaridad. Ahí eso. está el punto entre educación privada y educación pública. Es decir, la educación puede ser un negocio. Y perdóname que te agrego esto. Sí. Con el agravante de que vos llevas a un chico a determinados colegios privados, te lo tienen todo el año y cuando llega octubre más o menos te llaman y te dicen que tu hijo no dio intelectualmente para ese colegio, después que te sacaron la plata durante un año. Claro. Esto también pasa. Y que la gente tiene que pagar matrícula, derecho a examen, una serie, aparte cada vez más caro, ¿no? Ahora, la educación tiene que ser un negocio. Es decir, es evidente que un sector de la población hace bastantes años, ¿no?, ha recurrido a la educación privada por la ineficiencia de la educación pública. Bueno, entonces hagamos al revés. Y gastemos en educación pública, privilegiemos la educación pública, tripliquemos el presupuesto para mejorarlo con un sistema centralizado que impida justamente que la educación sea un negocio, porque si no algunos van a tener derecho a tener educación y otros no. Incluso en otro nivel, porque en el sistema superior, ¿no?, en lo que es la educación superior, también hay una orientación privatista. La carrera de grado es gratis, pero el posgrado no. Pero se degrada el título de grado y entonces los estudiantes están obligados a ir a pagar un posgrado. La última, en 30 segundos. ¿Corre riesgo el año que viene la educación en la provincia de Buenos Aires? No por lo que digan los dirigentes, entre ellos Baradel o Petrosini, ¿lo que dicen las bases? Las bases tienen una firme conciencia, por eso hay una enorme tendencia de distintos SUTEBAs que se han recuperado y demás, que son oposición justamente al oficialismo celeste de Baradel y demás, de defender la educación pública. Lo que tiene que hacer el gobernador en definitiva es escuchar el enorme reclamo popular que se llevó 17 días de huelga en este año que pasó y que además llenó las calles de la provincia de Buenos Aires movilizando el conjunto de las familias, ¿no? En toda la provincia hubo marchas de antorchas y demás. Es un reclamo genuino, es la defensa de la educación pública y de un salario igual a la canasta familiar. Laura, un gusto, gracias, buen año. Gracias a vos. El naranja me encanta, pero menos naranja y más plata a la educación pública. A mi amigo el gobernador de Buenos Aires. Hasta dentro de 7 días, gracias.